Jueves 11 de noviembre del 2022. Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Bienvenidos sean ustedes a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con todos ustedes. Antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Vero, querida, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos. Y como cada noche, agradecerles por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Venimos recargados estos 60 minutos de información. Así es, hacemos también una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y nos pueden seguir y participar a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. El ex vicepresidente Jorge Glass podría cumplir el resto de su condena en libertad. Esto tras la anulación de la sentencia en el caso Singue. La Fiscalía General del Estado procesó a 8 personas por el supuesto delito de asociación ilícita por la contaminación de sustancias destinadas al consumo humano. Diario El Telégrafo lanzó un sitio especial dentro de su página web con toda la información relacionada a la participación de la TRI en el Mundial de Qatar 2022. En lo internacional, alarma por el incremento de migrantes que arriesgan su vida para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En los deportes, Aucas listo para la final de vuelta de la Liga Pro. Sus hinchas hacen largas filas para conseguir entradas al estadio. 19:03, amigos. A continuación veamos cuál es el proceso que deben seguir las 8 preguntas de enmienda constitucional que planteó el gobierno precisamente para la consulta popular del próximo año. El equipo jurídico de la presidencia que elaboró las preguntas de la consulta popular tomó las sentencias favorables de la Corte con amplio optimismo. Esta es la primera vez que la Corte Constitucional desde la transición ha valorado una propuesta de reforma constitucional y de consulta popular y lo ha aprobado todas las preguntas en un solo proceso. Lo cierto es que en este punto ya no habrá cambios. El contenido de las preguntas está consagrado. La Corte Constitucional ha dado su pronunciamiento y ese pronunciamiento es definitivo. Dentro de este proceso, ahora el turno le toca al primer mandatario. El presidente tiene que emitir un decreto de convocatoria a consulta popular. Entonces tiene que ordenar que se convoque a consulta popular, ordenar que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo dispuesto en la Constitución y la ley. Una vez suscrito el documento oficial, el CNE tendrá 60 días máximo para efectuar la consulta. Hemos hecho un análisis de que el 5 de diciembre tenemos para emitir el decreto y el CNE, si inmediatamente realiza la convocatoria que tiene que señalar sobre los costos, quiénes pueden participar, etcétera, estaremos dentro de las seccionales. Pero se sabe que el presidente no emitirá el decreto hasta que se conozca el dictamen sobre las otras 3 preguntas en análisis por la Corte Constitucional. Hasta entonces, los ecuatorianos ya pueden prepararse para la consulta. Ideal sería que el pueblo ecuatoriano analice el texto de la pregunta y el correspondiente anexo. Las 8 preguntas son enmiendas a la Constitución, mientras que las 3 pendientes serían reformas a normas legales. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos con más información y le contamos que este 11 de noviembre el presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió la normativa reformada de la Ley de Comunicación para su publicación en el registro oficial. La nueva ley tuvo varios traspiés dentro de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo vetó 17 artículos por razones de inconstitucionalidad y el resto por inconveniencia. Después de tratar la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se blindaron temas como la opinión, la censura previa y la responsabilidad ulterior, la Asamblea trató la segunda parte del veto y entró la en vigencia por el Ministerio de la Ley. La realidad es que esta ley es pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo. Que no queremos una sociedad donde los contenidos de medios sean influenciados o controlados por políticos, y mucho menos por los narcopolíticos. Queremos una sociedad libre para pensar y expresarse, porque mientras la palabra sea libre, habrá democracia.
Atención amigos, el ex vicepresidente Jorge Glass podría cumplir el resto de su condena por delitos de corrupción en libertad. Esto tras la anulación de la sentencia en el caso Zingue. En la siguiente nota le vamos a explicar cómo funciona la figura de pena única que podría utilizar la defensa del ex segundo mandatario. El caso Zingue regresa a investigación previa. Esto sucede luego que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, liderado por el juez Luis Rivera, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la formulación de cargos presentada por la entonces fiscal general Ruth Palacios el 12 de febrero de 2019. Toda vez que el IRP, es decir, el informe de responsabilidad penal, tenía un vicio de nulidad porque tenía caducidad. Con esta resolución, la sentencia de 8 años por el delito de peculado quedó eliminada para las 7 personas condenadas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli. Solo desde que nos notifican tienen 3 días para presentar los recursos horizontales de aclaración y o ampliación. Pero eso no va a tachar o no se va a impugnar el fondo. Decisión que le da paso a la defensa de Jorge Glass a solicitar la pena única. Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas, de 6 años por asociación ilícita en la red de corrupción del caso Odebrecht y 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. El abogado penalista Diego Chimbo explica en qué consiste esta figura legal. Lo que interpreta el jurista es que debe solicitar una pena única, que consiste en que todas las penas que tenga por los diferentes delitos se quedan atrapadas dentro de la pena mayor, que en este caso sería la de 8 años del caso Sobornos. Y en esa pena, es decir, en ese ejercicio, con el 40% ya pedir una prelibertad. En el peor de los casos, régimen semiabierto, con el 60%. Jorge Glass está detenido 5 años. De otorgarle este beneficio, deberá cumplir el resto de su sentencia con otro tipo de medidas, como la presentación periódica ante una autoridad competente, la prohibición de salir del país, entre otras. Olga Velasco, Noticias 7. Al cumplirse 2 meses de la muerte de María Belén Bernal, aún no hay una pista clara sobre el paradero del principal sospechoso, Germán Cáceres. Entre tanto, Elizabeth Otavalo y su nieto Isaac piden que este crimen no quede en la impunidad. Te extraño tanto, mamá. Han pasado 60 días y no encuentran al asesino que te alejó de mí. Esas son las palabras de Isaac, hijo de María Belén Bernal, al cumplirse 2 meses de su muerte. Y es que apenas con 13 años sabe exactamente lo que ocurrió la madrugada de ese 11 de septiembre. Y ha puesto ese tuit. Doloroso, pero es su sentir. Él extraña a su mamá. Elizabeth Otavalo nos cuenta que Isaac tiene acceso a las redes sociales y siente que las investigaciones no avanzan. Dice porque la gente piensa que ya se terminó mamá, que ya se olvidaron de mamá. Si tú no gritas, yo voy a gritar. Le dije, no, mi amor, porque la gente es mala y luego nos van a hacer daño. Del exteniente Germán Cáceres, principal sospechoso del crimen, se sabe que fue a Colombia y después a Panamá, pero su paradero aún es desconocido. Estos casos no siempre se resuelven tan rápido, pero las alertas que tenemos a nivel no solamente de América, sino de Europa están vigentes y él tendrá que caer tarde o temprano. Por este caso existen 2 procesos judiciales, uno por presunto femicidio, donde la única detenida es la cadete de policía Jocelyn S., a quien un tribunal le ratificó la prisión preventiva, y un segundo proceso que la Fiscalía abrió por presunto fraude procesal en contra de varios uniformados que habrían ocultado información. Esto de haber ocultado los hechos, de haber ocultado la información, obviamente influyó para la fuga de Germán Cáceres, pero como aparecen después y al inicio indicaron que no habían escuchado nada, que no habían visto nada, que no existió novedades, eso es fraude procesal. En tanto, Elizabeth tajantemente dice que no se cansará de pedir justicia. Únicamente cuando cierre mis ojos para morir ahí dejaré de gritar. Mientras tanto, mi hija me tiene aquí y así como nací gritando, así también gritaré justicia y verdad para mi hija. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos, que la Policía Nacional busca incorporar a 4,000 nuevos uniformados a la institución, que serán perfiles profesionales y de tropa. Esto como parte de los 30,000 uniformados que se reclutarán hasta el año 2025.
Con el fin de reforzar la institución, la Policía Nacional abrirá el proceso de reclutamiento para aspirantes profesionales. Serán 4,000 las vacantes a las cuales la ciudadanía podrá postular. Es así que la institución está buscando perfiles profesionales en comunicación, medicina, antropología, sociología, derecho, educación, finanzas, gestión de talento humano, bienestar social, administración de empresas, entre otros. Aún no se detallan los requisitos, pero comúnmente se requiere que los profesionales presenten un título de tercer nivel, justificar su experiencia y además deberán someterse a una prueba de confianza, entre otros. Estos procesos de selección obedecen a la disposición del presidente Guillermo Lasso, quien anunció la incorporación de 30,000 nuevos uniformados hasta el 2025. El presidente ofreció 30,000 policías y está cumpliendo. Ya tenemos los 10,000 primeros de este año, ya los 1,564 están ya cumpliendo funciones en todo el país y estamos a la espera de que en abril salgan los 8,500 más. El objetivo es reforzar las filas de la Policía Nacional para enfrentar la ola de inseguridad. Aumentar el músculo operativo en la calle con más personal policial que va a ser operativo netamente, pero darles la dotación de los que requieren. Munición, armamento, arma corta, arma larga, chalecos, vehículos, comunicaciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Una cifra sin precedentes de migrantes rescatados en la frontera sur de Estados Unidos refleja que numerosas personas siguen arriesgándose a pesar de los peligros que implica cruzar fronteras sin la debida documentación. Víctor Hugo Castillo, corresponsal de La Voz de América en McAllen, Texas, nos lo explica. ¡La niña! ¡Sácala! ¡Grab her! ¡Jump in! ¡Jump in! ¡Grab her! ¡Grab her! ¡Grab her! En Del Río, Texas, cámaras corporales captan el momento cuando agentes asignados al equipo de búsqueda, trauma y rescate de la patrulla fronteriza rescatan a 5 migrantes en el Río Grande. ¡Agárrala a ella! ¡Levántala! Get on this way. ¡Agárrense! ¡Agárrate! ¡Agárrala a ella! ¡Agárrale la mano a ella! El río es muy profundo y caudaloso y muchas personas no se dan cuenta de lo fuerte que son las corrientes y algunas llegan hasta ahogarse o pasan trabajo aunque sean buenos nadadores para cruzar el río. En Mission, traficantes de personas dejan varadas en el río a 2 mujeres migrantes cubanas. Aunque poco profundas, las aguas rápidas amenazan sus vidas, pero los agentes federales con asistencia de bomberos llegan a tiempo y logran su rescate. Intentaron de cruzar el río y debido a las corrientes y no pudieron cruzar el río y estaban atascadas dentro de él. En la ciudad de Roma, contrabandistas abandonan a un migrante en la cajuela de un auto mientras huyen de las autoridades. Dejan el vehículo parcialmente sumergido en el río y afortunadamente la persona es rescatada antes de convertirse en una tragedia. Los coyotes lo único que le importa es el dinero y no le importa la vida humana. Después que ellos tengan su dinero, dejan a las personas a su merced. En el año fiscal 2022, la patrulla fronteriza ha realizado más de 22,000 rescates de migrantes en la frontera sur, casi el doble del año anterior y un incremento del 347% respecto al año fiscal 2019. La frontera sigue cerrada y todo el mundo va a ser procesado de acuerdo a la ley. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Atención amigos, porque en el marco de la víspera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, diario El Telégrafo lanzó un sitio especial dentro de su página web con toda la información relacionada a la participación de nuestra selección precisamente en esta cita mundialista. Tendremos los detalles después de la pausa. Ya regresamos. Junto a nosotros vamos con más información y le contamos que la Fiscalía General del Estado procesó a 8 personas por el supuesto delito de asociación ilícita por la contaminación de sustancias destinadas al consumo humano. Veamos. La Fiscalía General del Estado procesó a 8 personas que se habrían asociado para elaborar un licor de origen colombiano, sin autorización del titular de la marca y sin registro sanitario. El aguardiente adulterado se envasaba y distribuía a varios comercios de Quito. Según un comunicado de la institución, el fiscal del caso, Carlos Torres, procesó a los 8 supuestos implicados y mencionó que la investigación se abrió el 22 de julio. Además, en la audiencia de formulación de cargos se mencionó el rol que desempeñaban cada uno de los integrantes de la organización y las relaciones telefónicas entre ellos. En el operativo denominado Antioquia,
Coordinado con la Policía Nacional, solo en el inmueble de la persona que vendía el ingrediente base se incautaron más de 1.800 litros de alcohol guardados en tanques, más de 300 botellas listas para distribución y catálogos con los precios de los productos. Que también eran falsificados los timbres que certificaban la legalidad del producto. Este licor no cuenta con el registro sanitario correspondiente que le acredite que se encuentra apto para el consumo humano. Para los detenidos se dictaron medidas sustitutivas. Desde el 24 de octubre hasta este 11 de noviembre, los casos atendidos y confirmados por alcohol adulterado son 104. En Esmeraldas, 50. En Santo Domingo de los Áchilas, 54. Fallecidos son 32 personas, de las cuales 14 están en Santo Domingo y 18 en Esmeraldas. La condición médica de los pacientes son 57 fueron dados de alta, 3 se encuentran en una condición crítica. Manuela Bedón, Noticias 7. Vamos a cambiar de tema, amigos. El orden en la papeleta de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue ya definido. El CNE realizó el sorteo. Conozcamos cómo quedaron los resultados. A través de un sorteo público y ante la vista de un notario, los candidatos a vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya conocen su lugar dentro de la papeleta del 5 de febrero. Se les felicita a todos y a cada uno de los participantes o candidatos. De esta manera, los postulantes fueron ubicados al azar y no bajo algún tipo de criterio o prioridad. En todo caso, su posición no va a influir dentro del proceso electoral. En total fueron 3 sorteos, uno por cada representante del Consejo, que estará integrado por 3 mujeres, 3 hombres y uno de pueblos y nacionalidades, para un total de 7, junto a sus 7 alternos. No obstante los cuestionamientos que interna y externamente pudieron haber existido, al final del día, ustedes tenían las calificaciones necesarias para postular para esta tan importante dignidad. La lista de 17 candidatas mujeres comienza con Nicole Bonifaz y termina con Jacqueline Ludeña. En hombres, abre con Johnny Escobar y finaliza con el doctor Roberto Gilbert como candidato 20. De los 8 aspirantes por pueblos y nacionalidades, empieza Nancy Sant y culmina el actual vocal Francisco Bravo, quien es uno de los 5 consejeros que buscan la reelección. Nosotros nos comprometemos, y según lo planificado, a trabajar con ustedes para la preparación de las propuestas, los nombres de campaña que le corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral. Los comicios del 5 de febrero podrían ser los últimos en los que el Ecuador elija al Consejo de Participación mediante las urnas, pues de aprobarse una de las preguntas de la consulta popular, en 4 años lo haría la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade, Noticias 7. Los casos de diabetes se triplicaron según datos del Hospital Eugenio Espejo. Expertos en la salud dicen que se debe a los cambios registrados durante la pandemia, como el sedentarismo, la mala alimentación y la falta de atención médica. En 2019 en el Ecuador se registraban 37.000 nuevos casos de diabetes, según las cifras del Ministerio de Salud. Desde inicios de la pandemia por COVID-19, este número se ha triplicado y se debe al cambio en el estilo de vida de las personas, según Jorge Salazar, jefe del área de endocrinología. Exacerbó el control de enfermedades crónicas, en particular en diabetes tipo 1, tipo 2, ha sido algo fatal que hemos visto. Y otra cosa, también influyó en menor actividad física, peor alimentación, estrés físico y psicológico, y estos son factores que se pueden prevenir, pero que con la pandemia se exacerbaron. Salazar agrega que el 98% de los casos corresponden a diabetes tipo 2, es decir, la que se desarrolla por malos hábitos. Mayra Ger, médica diabetóloga y nutricionista, coincide con Salazar sobre el peligro, que es un aumento de peso sin actividad física. Elementos procesados, ese tipo de alimentos es lo que hay que evitar. Lo más importante, por ejemplo, es el jugo. Muchas veces nosotros pensamos que el jugo es saludable, sin embargo, es una de las causas principales para el hígado graso, que es la puerta de entrada para la diabetes. Ambos expertos recomiendan que las personas deben acudir a hacerse un screening de diabetes por lo menos una vez entre 1 a 3 años, a partir de los 40, si no presenta factores de riesgo. Personas mayores de 18 años que suman estos factores de riesgo pueden necesitar ya hacerse una glucosa mucho antes, como los que ya habíamos mencionado: obesidad, antecedentes de familiares de diabetes, sedentarismo,
diabetes gestacional que puede estar reconocida o no, ya dijimos, por mujeres que dieron a luz niños macrosómicos o con más de 4 kilos de peso. El costo promedio mensual para un paciente con diabetes sin complicaciones es de $100, un valor que puede ir en aumento considerablemente si no se tienen los cuidados adecuados, costándole a un paciente en promedio $300 mensuales por el resto de su vida. Manuela Bedón, Noticias 7. Ahora les contamos que este 13 de noviembre del presente año se realizará la 24ª competencia ciclística Gran Fondo New York Quito, que está inspirada en experiencias que ha realizado la franquicia durante 4 años consecutivos. Va a recibir aproximadamente 800 ciclistas de todo el Ecuador y otros países del mundo inclusive. Además, se desarrollará con 2 distancias, 117 y 85 kilómetros. El circuito arrancará desde el Hotel Quito en la calle Rafael León a las 6 horas y el evento terminará a las 14 horas en el mismo sitio de partida. Cambiamos de tema y para salvaguardar a los 18.000 espectadores que se espera llenen el estadio Gonzalo Ponzo Ripalda, la Policía Nacional implementará un operativo en el que participarán 643 uniformados. En el campo habrá una fiesta deportiva, pero fuera de él se espera que también. Los más de 600 policías desplegados del fin de semana en las inmediaciones del estadio de Aucas, en el sur de Quito, evitarán que la violencia empañe la final del campeonato. Las hinchadas serán divididas y separadas para que no existan incidentes. Están encapsuladas cada una de las hinchadas con barreras físicas, es decir, las vallas, también con barreras humanas a través de personal especializado de la Policía Nacional, como es la Unidad de Mantenimiento del Orden. Además, las entradas al estadio se separaron según los equipos. Por ejemplo, los 2.000 aficionados canarios solo ingresarán por la Moromoro y Spencer. Y podrán ingresar al cerco externo y interno únicamente las personas que tengan el boleto a la mano. Personas que no tengan el boleto no van a poder ingresar. Las avenidas Morán Valverde, Teniente Hugo Ortiz, Cusubamba y Apuela serán completamente peatonales durante el domingo. Vamos a empezar desde las 5 de la mañana ya con el personal operativo en vía y realizando los cierres. Tenga presente que es prohibido acudir al estadio con bengalas, paraguas, cinturones y objetos metálicos, porque si un protagonista se busca en la jornada del domingo, no es la violencia, sino el fútbol. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el marco de la víspera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, amigos, diario El Telégrafo lanzó un sitio especial dentro de su página web con toda la información, atención, relacionada a la participación de nuestra selección en la cita. Veamos a continuación de qué se trata. La fiebre mundialista también llegó al Decano Digital y así una sorpresa. Bueno, después de un año que ha sido sumamente importante para El Telégrafo, que ha estado punteando dentro de los medios más leídos de este país, hemos querido cerrar el broche de oro, por así decirlo, con un micro especial o un micrositio del Mundial. Es totalmente interactivo y hablamos de fútbol. En este micrositio encontraremos información, estadísticas, videos y mapas interactivos con todo lo que necesitas saber de la selección ecuatoriana. 2 meses más o menos de trabajo entre las personas de contenidos, el diseñador y además también en TICS, ¿no? Que con Ángel Franco, que fue pieza fundamental para este micrositio, también nos ayudó muchísimo. El equipo periodístico de El Telégrafo elaboró este producto digital que se actualizará conforme se desarrolle la Copa del Mundo. Bueno, vamos a estar organizados en 2 grupos para que no se nos pase nada del Mundial. Van a tener todo lo que son noticias de los compromisos, como también de lo que se genera alrededor, ¿no? Novedades, anécdotas. Y han preparado curiosas opciones como esta. Empezamos con un mapa donde puedes encontrar un poco las características de cada jugador, de dónde nacieron. Y es que lo importante de esta idea es que permitirá a fanáticos y a desconocedores del deporte hacer parte de la fiesta futbolera. Este micrositio está hecho hasta para la gente que no le gusta el fútbol. Puede acceder a toda la información del Mundial y de Ecuador. A través de telegrafo.com.es podrá encontrar este micrositio y descubrir por usted mismo más sorpresas para vivir Qatar 2022 junto al Decano Digital. Porque como dicen en la sala de redacción, para estar informados, ¡lea el Telégrafo! Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias, no sin antes, Vero, por supuesto, recordarles a todos ustedes, tienen que visitar el micrositio que le informábamos hace unos minutos,
dispuesto en la página, por supuesto, del diario El Telégrafo. Así es, toda la información deportiva y sobre todo lo que debemos saber acerca de Qatar, cómo va a participar nuestra selección y además algunos datos de interés general para conocer un poco más acerca de cómo se va a desarrollar esta cita mundialista. A propósito de eso, el día lunes vamos a tener la presencia de nuestra nueva compañera en la mañana. Mili Zambrano estará con nosotros también para compartir las últimas novedades deportivas, porque este fin de semana tendremos bastante actividad en deporte, Feli. Así es, Vero, querida, no nos queda más que despedirnos, mandarles un fuerte abrazo. Esperemos que esa final, por supuesto, nos haga vibrar el día domingo y el lunes, por supuesto, a las 7 de la mañana con todos los detalles. Buenas noches. Un abrazo.